Bendiciones, amados hermanos, en esta poderosa tarde. Les saludo desde Cali, Colombia. Yo soy Julio Defer y en el día de hoy, a través de mi canal de YouTube, al cual te invito a suscribirte, Escuela Superior Monte Moriah, Profeta Defer. Allí funge nuestra escuela superior, donde enseñamos cosas del mundo superior, y hoy queremos compartir contigo la primera enseñanza que va a circular por mucho tiempo en nuestro canal y que va a bendecir tu vida de una manera muy especial. El tema que vamos a usar hoy se llama los misterios del principio y los 4 niveles de interpretación de la Torá. Primeramente, ¿qué es la Torá? La Torá es la ley, lo que se conoce como la Husmas, que literalmente significa 5, porque está compuesta de los primeros 5 libros que le fueron revelados a Moisés cuando subió al monte a hablar con Dios. Pero la Husmas 5, la Torá, tiene un significado esencial en el contexto hebreo, y el significado de la palabra Torá número 1 es instrucción, ley divina. Y la palabra Torah viene de la palabra hebrea Yehid Horab, que significa ser instruido para disparar y dar un tiro en el blanco y ser introducido en una vida de éxito. Fue lo que Dios hizo cuando Dios creó a Adán. Dios le dio una Torah, un mandamiento. El Misra hebreo, un libro de interpretación bíblica hebraica, dice que cuando Hashem iba a hacer el universo, previó 7 conceptos, y el primer concepto es la Torá, y dice que la Torá dice que ella sirvió como arquitecta o como método de arquitectura para Hashem crear el universo. Entonces, la Torá es todo lo que es la esencia de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento estaba dividido en 3 partes, lo que se conoce como Tanás, que es Torá, Nevilim, profeta, Ketuvim, escrito. Entonces, la Torá, los profetas y los escritos componían todo lo que era el Antiguo Testamento. Ahora, niveles de interpretación. La Torá tiene 4 niveles de interpretación. El primer nivel es Peshá, el cual es en el sentido pleno del texto. El segundo nivel es Remes, el cual es en el nivel de principio que conduce a la homilética de los sermones. Cuando tú conscientemente estudias la escritura, tú estás en el nivel de Reme. El tercer nivel es Drash, el cual es el nivel esotérico, escondido o pista. Tú tienes una pista de lo que puede significar esto. Esto trata con patrones, condiciones, mensajes y temas a lo largo del hebreo, en escrituras como el Midrash. Los más dominantes de estos temas y mensajes se acercan al Mesías. Y el cuarto nivel es el nivel Sof, el cual es el nivel de misterio. Entonces, Peshá, Remek y Drosh y Sof, estos 4. Sof es la parte profunda del texto, insinuación. Sof habla de misterio. Cuando la Biblia dice en el libro de Daniel que en los últimos días aumentará el Sof, el texto fue mal traducido y se tradujo como ciencia, y la gente piensa e interpreta que en los últimos tiempos aumentará el conocimiento tecnológico, que en los últimos tiempos tendremos computadora magnífica, carros hermosos, tecnología, carros que vuelen, teléfono iPhone, y no, nada tiene que ver con eso. Es la palabra Sod, que significa misterio, tiene que ver con misterio.
En los últimos tiempos el conocimiento de la palabra va a aumentar, va a crecer, por eso estamos en este tipo de escuelas. Entonces tenemos estos 4 niveles de interpretación. Vamos a la Biblia entonces. Los misterios del principio. En el capítulo 1 y versículo 1 de Génesis, la Biblia dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si vamos a usar el primer nivel de interpretación, Pechá, literalmente entendemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra tal cual lo dice el texto. No se discute, no se le añade más nada. Simplemente en el principio de la creación, el Padre creó los cielos y la tierra. Hello. Entonces Pecha dice que el Padre creó los cielos y la tierra. Ahora, si nosotros ese mismo texto vamos a Sob, que es el 4º nivel de interpretación, y tomamos Sob, yo puedo decir que en el principio el Padre creó los cielos y la tierra. Y yo puedo decir, por ejemplo, que Dios, la materia prima que usó para crear los cielos y la tierra, lo puedo interpretar en Sob, fue la palabra que había en él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo fue hecho por medio de Jesús y para Jesús. Todo fue hecho por Yeshua. Ahora, también me enseña que en el principio Yeshua, Jesús, era el Dabar. Y el Dabar era con él. Y el Dabar era él. Ahora, cuando yo voy al Salmo 33, versículo 6, me dice que los cielos fueron creados por medio de la palabra que salió de la boca de Hachén. Entonces yo tengo que entender que Hachén habló y los cielos y la tierra fueron creados. Toda la creación fue creada por medio del poder de la manifestación de la palabra que salió de la boca de Dios. Entonces, pero ¿cómo es eso? Sí, entonces tendría que ir y saber cómo se movió la palabra en el principio. ¿Cómo se movió la palabra en el principio? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la palabra, el Dabar, era una materia. Y que cuando Dios le dio una orden a esa materia produjo lo que se llamaba un Dibarú, que es una palabra con movimiento. Entonces el movimiento trajo la creación. Hello. Otra interpretación más profunda, hablando en Sob, es cuando yo conozco los manuscritos hebreos y yo comienzo a leer el texto en su contorno original y yo comienzo a decir, por ejemplo, Bereshit, en el principio, Bará, creó. Hachamaim, aquí está lo primero que Dios creó. En el principio creó Dios los cielos. Después va a decir Be'ek, la tierra. Fíjese que en el español aquí hay una palabra que no se transporta del idioma original del hebreo al español, y es la palabra Entonces, el primer misterio en Sob que vamos a aprender en la clase de hoy es que en Dios había una esencia que se llamaba y que esa esencia manifestaba y conectaba toda la creación. Porque la palabra la letra y la letra T, no tiene traducción al español. Bereshit es en el principio o Génesis. Bará es creó. Chamaín es la palabra cielo, que es una composición de 2 palabras. Chama y agua. Ahora, la palabra Bek significa ahí. Jaares, que significa la tierra. Ahora, la palabra tiene un misterio aquí porque ya precede todo lo que encuentra creación. Ahora, pero ¿quién es ¿Quién es Quiero que entendamos esto. ¿Quién es La palabra la primera vez que yo escuché esta palabra fue cuando yo estudié mi especialización en hebreo bíblico con la Universidad de Jerusalén. Cuando mi profesora me daba clases de hebreo bíblico,
Yo le pregunté, pero profe, ¿qué es lo que significa E? Número uno, E significa tiempo y aproximación, porque ella me estaba enseñando desde el contexto de la creación, en el contexto bíblico. Y ella me interpretaba que lo que pasa es que Elohim, Dios, o Adonai, porque Él es Adonai, quien sustenta los cielos y la tierra, el Señor. Adonai significa Señor en hebreo. Entonces, lo primero que significa es tiempo y aproximación. Entonces ella me decía que toda la creación tuvo una precreación. Entonces, en el principio, por eso el Zohar dice que en el principio, en la iniciación de los tiempos, Hashem, el rey que mora por siempre, trazó un plano. Y a través de ese plano, en el fulgor superior de su absoluta potestad, manifestó y estableció la creación. Entonces, en este contexto, tiempo y aproximación. Pero ¿cómo tiempo si no existía el tiempo, si estaba sobre una eternidad? ¿Cómo tiempo? Sí, porque Dios dentro de la eternidad estaba creando un tiempo. Porque Génesis no es un suceso en el tiempo. Génesis es el punto de partida, la iniciación del tiempo. Dios marcó un tiempo donde no había tiempo. Y dentro de ese tiempo, que no había tiempo, en él, Dios establece un tiempo para traer una manifestación. Esa es la primera interpretación de él, que todo estaba creado y que cuando Hashem decía algo, simplemente él lo estructuraba, lo creaba y lo manifestaba. Otra interpretación más profunda de que representa los 22 ladrillos de la creación. ¿Cuáles son los 22 ladrillos de la creación? Estamos hablando de Aleph hasta Tabe, representando la 22 consonantes hebreas. Los griegos, en su afán por desplazar de la iglesia la esencia que portaba la iglesia de Jerusalén, de Israel, la esencia hebrea, cambiaron el contexto y nos dijeron en el Apocalipsis que Dios es Alfa y Omega. Y por muchos años yo dije que Dios era Alfa y Omega. Y yo quiero que usted sepa en este día que Dios no es Alfa y Omega. Dios no es Alfa y Omega. Alfa y Omega significa principio y fin. Dios número uno no tiene principio. Y número dos tampoco tiene fin. Dios es Ales y Dios es Cabe. Ale, cabeza. Dios es la cabeza de la eternidad y Tabe, infinito. Dios reina sobre la eternidad. Entonces, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Ahora, cuando nosotros, ¿qué pasaba con él en el principio? Que cuando Dios iba a utilizar un ladrillo para crear algo, cada consonante se manifestaba, cada consonante tiene una alma, tiene una naturaleza, tiene un propósito, tiene un plan, tiene un poder, tiene una autoridad en el contorno espiritual. Por ejemplo, cuando Ales es el anagramas de la palabra Rosh. Rosh significa cabeza, o sea, Ales, la palabra anagramas significa lo siguiente. Entonces, Ale es la cabeza. La palabra anagrama significa transposición de letra, o otra palabra, anagramas, o otra palabra dicho de forma que la palabra anagrama de otra, las dos tienen la misma letra o el mismo número de apariciones o el mismo significado. O sea, anagrama no tiene que tener ninguna relación gramatical, pero puede tener el mismo peso.
Ahora, ¿qué significa la palabra Rosh? La palabra Rosh significa cabeza. Y la palabra Rosh pertenece a la raíz Ra, que significa el que ve. Por eso, cuando otro anagrama de esta palabra es la palabra Acher, que es el nombre de Dios. Cuando Dios se le aparece a Moisés en el monte y Moisés le dice, dime cuál es tu nombre. Él le dice, dile que Acher se te apareció. Y la palabra Acher es la misma palabra que Ra, el que ve, el de la visión. Entonces, el primer ladrillo contiene una esencia y una simiente. Ahora, la segunda consonante es la palabra Bet. Y la palabra Bet es un hogar. Por eso, el contexto, yo interpreto esto de esta manera. El contexto de la creación no comienza por la consonante Ale, sino por Berechí, Barak, Berek, y luego Barak creó, porque esto habla de casa, esto habla de que había una simiente y vino a habitar en la casa. Por eso es que dice que primero Dios creó los cielos. Los cielos fue creado, los chamaínes, el fuego y el agua. Y luego Dios creó la tierra. Hello. Entonces, luego cuando Dios crea la tierra, Dios está creando en Berechí o en Bará un hábitat, una casa, un hogar, para depositar sobre ella una simiente bendita. La simiente de Él mismo, su propia simiente, para que la casa sea habitada y la casa sea una habitación superior, una habitación donde el legado superior del Padre domine y gobierne la jurisdicción inferior. Hello. Luego vemos Gimel. La consonante Gimel habla de recompensa. Gimel habla de la recompensa, tanto de la recompensa superior para los que ponen su esperanza en Elohim, y tanto de la recompensa inferior para los que ponen su esperanza en la maldad de este mundo y de este sistema. Cuando entendemos los misterios del principio y aprendemos a interpretar, vamos a entender a mayor profundidad nuestro propósito en esta creación. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos diseñados? ¿Cuál es el propósito superior? ¿Cuál es el propósito eterno del Padre con nosotros en esta creación? Entonces, vamos a interpretar el capítulo 1. Estamos interpretando y estamos usando los métodos de interpretación. Fuimos primero a Pecha, que es literal, Dios creó los cielos y la tierra. Luego fuimos directamente, porque los demás métodos de interpretación, como son Remes y Drash, se usan en otros contextos diferentes a lo que estamos usando hoy. Ellos hablan más de lo que es el nivel alegórico, y Drash de lo que es el nivel esotérico, oculto. Hoy estamos usando Drash también, pero yo quiero transitar más en esta clase entre Pecha, que ya dijimos que era literal lo que Dios hizo, y Sop, que es el nivel de misterio, porque yo quiero hablar de los misterios que esconde. Entonces, Ales habla de la simiente superior que iba a ser en vez. Entonces, en vez comienza Berechí. La palabra Berechí en el principio, Berechí. Vamos a interpretar esta palabra Berechí en el principio, la palabra principio en su contexto original. Entonces, en el principio, la palabra Berechí tiene
implícita en ella ¿qué significa Bereshit? Esta palabra significa Génesis. Esta palabra da inicio, abre una puerta en la eternidad para la manifestación de la creación. Todo lo que se manifestó, que fue una manifestación profética, inició con Bereshit. Bereshit, que significa en el principio. Ahora, Bereshit es el anagrama de la palabra hebrea Rosh, que significa cabeza. Lo primero que revela el modelo de la creación es que hay una autoridad creadora, hay una autoridad. Entonces, Bereshit, en el principio, el punto de partida, tenía la intención de conectar la simiente superior con la materia que ya Hashem tenía y que no se había manifestado y que luego se manifestó y que estableció una creación en el principio. Luego vemos otra palabra que encontramos en Bereshit, es la palabra Bai, que significa casa. Entonces, la tierra, la creación, es un hogar, es una casa. Por eso es que cuando Hashem en el principio creó los cielos y la tierra y creó al hombre, Él hizo un lugar específico para que el hombre habitara. Y este lugar se llamaba Edén. Edén, dentro de la creación, es una puerta dimensional. Edén era el lugar donde Adán moraba, era la casa, el hogar de Adán. Y allí, Edén es una conexión directa. Porque en el principio, los cielos y la tierra eran una misma cosa. Dios no creó la tierra y el cielo separado, lo creó unido como una misma cosa. Es como que yo te diga que la cabeza no hace parte del cuerpo, cuando sabemos que todas las órdenes, todos los movimientos que se generan en el cuerpo son generados por información que están en tu cerebro. Tenemos células científicamente comprobadas, células inteligentes que dan información a tu cuerpo, que dan información a los movimientos de tu brazo, a los movimientos de tu pie. Nada está fuera de orden. Todo está explícitamente coordinado. Hay algo que se llama médula ósea. Yo le puedo hablar de esto porque conozco de biología. Algo que se llama médula ósea. Cuando yo estudié y aprendí sobre lo que era anatomía humana, la médula ósea, a partir de los 36 años en los seres humanos comienza a cerrarse, y cuando ya se cierra comienza el proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque los órganos tienen un sistema de inteligencia, los órganos del cuerpo, que le mandan una información al cerebro y el cerebro le manda una información a la médula ósea, y la médula ósea envía célula madre para generar tejidos nuevos en los seres humanos. Por eso, después de los 36 años, las personas comienzan el envejecimiento orgánico, todo lo que es el envejecimiento del cuerpo. Ahora, cuando asimismo, como el cuerpo tiene un sistema de inteligencia que funciona desde el cerebro, desde la cabeza, Yeshua, Jesús, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del cuerpo. Entonces, Hashem es la cabeza de la creación. Por eso es que los cuatro métodos de interpretación componen una palabra que se llama remes, que significa huerto o árboles frutales. Por eso es que el Zohar enseña que desde el trono de Dios hasta el Edén, desde el trono de Dios hasta el Edén, fluía un río, y que del Edén se dividía en 4 brazos, y esto lo dice Génesis, y el nombre de los 4 brazos de aquel río son los siguientes. Se lo voy a buscar ahora mismo aquí en la Biblia.
Dice, y salía de Edén, Génesis 2, versículo 10, un río para regar el huerto, y de allí se partía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. El otro era, ese era el que se regaba toda la tierra de Jávila, donde había oro, y el otro oros en aquella tierra, y es bueno allí también Oní, Belino, y el nombre del segundo río era Gión, el que rodeaba toda la tierra de Cú, y el nombre del tercer río era Idekel. Este es el que va al oriente de Asia, y el cuarto era el Éufrates. O sea, estos ríos se regaban desde la plataforma celestial, llegaban al Edén, y del Edén se regaban por toda la tierra. Y esto habla de los 4 métodos de interpretar el mandamiento que Adán tenía, Torá. Por eso Adán vivía en el Edén, porque era merecedor, porque la Torá lo hacía, Dios lo hizo a través de la Torá, de él llevar el mandamiento. Fíjese que cuando Adán desobedece el mandamiento, es expulsado del Edén, ya no podía vivir en el Edén, fue echado fuera del Edén. Entonces, la tierra, que es una conexión, la tierra es una extensión del cielo. El reino de Dios vino en Cristo como una extensión a la tierra. En el principio, Edén era el lugar de gobierno y la tierra la extensión. Ahora la iglesia es el lugar de gobierno de Dios en la tierra. Entonces, la tierra que tú pisas tiene que convertirse en una extensión del reino de Dios, en una extensión del gobierno divino. Entonces seguimos interpretando Génesis 1, estamos en Berechí, apenas estamos en Berechí. En Berechí encontramos la segunda palabra Bais, casa. Primero Rosh, cabeza. Segundo Bais, casa. La próxima palabra es la palabra Bará, que significa creó. Antes de entrar a Bará hay otra palabra que se me olvida, y es la palabra Chi. La palabra Chi significa 6, que está en la palabra Berechí, porque en Berechí también está Bará, que significa creó, y Tachi. En Berechí hay 4 palabras: Rosh, Bais, Chi y Bará, que significa creó, en la palabra Berechí, en el principio. O sea, Berechí tiene implícito en ella, escondido, arraigado, el poder de estas 4 palabras. Rosh, cabeza, que es Elohim. Bará, Bai, la casa, que es el lugar donde se deposita la simiente. Chi, 6, en 6 días creó Elohim los cielos y la tierra. Y Bará, creó. Bará es lo que conecta, es la fuente misteriosa. Cada vez que Dios decía Bará, de Bará salía la luz, salían manifestaciones extraordinarias que traían a la existencia, manifestaciones y establecimiento de cosas poderosas y de cosas sobrenaturales. Aleluya. Entonces, Bará es el poder del Dabar. El Dabar tiene 7 niveles, que eso también será una clase. Eso será una clase. Pero hoy solo le voy a hablar de 2 niveles del Dabar, porque lo próximo lo vamos a ver. El primer nivel del Dabar es el Dabar, la esencia como tal. Por eso Juan 1:1 dice que en el principio era el Dabar, y el Dabar era con Dios, y el Dabar era Dios. Entonces, en el principio
El Dabar era Dios. Ahora, cuando Dabar se mudó o mutó o se mudó a Dibarú, ahora la palabra tuvo una segunda dimensión. Y la segunda dimensión que tuvo el Dabar aquí fue en Bará la palabra un Dibarú, que es una palabra que tiene un movimiento, una sustancia de movimiento. Por eso fue que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios dijo: sea la luz, venga el movimiento del Dabar. Entonces, en el principio, cuando Hashem decía la palabra, la materia recibía un movimiento, que podemos decir que es un movimiento que lo manifestaba el Espíritu. O sea, el Padre era la palabra, el Hijo era la materia. Dios es uno. Dios es uno. Dios es uno. Pero como uno, puede tener diferentes, no solamente 3 manifestaciones, puede tener miles. Dios tiene miles de maneras de manifestarse. Porque si vamos a decir, no, el Espíritu Santo es una manifestación de Dios, el Hijo es una manifestación de Dios, Adán fue una manifestación de Dios, usted es una manifestación de Dios, las teofanías eran manifestaciones de Dios. Entonces, Dios tiene miles de manifestaciones, amado. Dios tiene, la creación en Dios tiene miles de manifestaciones. Entonces, el Dibarú es la unión de la palabra y el Espíritu. En el principio en Bará se unieron la palabra y el Espíritu, y aquí Bará se convirtió en una fuente misteriosa que se conectó a Él. Y en Él, luego de Bará, dice Hachamaín, los cielos. Entonces, cuando vamos a los cielos, que es otra clase que se va a dar más adelante, donde vamos a aprender, se lo voy a dejar de incógnita, ¿cuántos cielos hay? Eso va a ser una clase de esta escuela, que no va a salir ahora. Ahora, dice los cielos, porque Salomón dice los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Hashem. Entonces, la palabra cielo literalmente es una composición de 2 palabras. Primero, la palabra chama, que significa fuego, y main, que significa agua. Entonces, la tierra está compuesta de una materia, aunque hay 7 tipos de tierra. Igual que en toda la creación hay 7 tipos de perros, 7 especies de leones, 7 especies de palomas. Todas las especies tienen 7. Lo único que es único en la creación es el hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Escuche esto. Entonces, Bará, fuente misteriosa, se conecta con él. Tiempo y aproximación. Los 22 ladrillos, Elohim que lo sostiene, que sostiene todo lo que existe, Adonai el Señor, Rey de todo el universo, y lo conecta con Chama, fuego, y luego lo conecta con agua, y esto se complementa y crean los cielos. Los cielos son las atmósferas superiores. El cielo es el estrado de los pies de Hashem. Pero dice que los cielos no pueden contener la gloria de Elohim. Entonces, en los cielos donde está el fuego y el agua, donde el fuego y el agua se comparten, y ni el agua opaca el fuego, ni el fuego al agua. ¿Por qué? Porque en la tierra el fuego y el agua el agua apaga el fuego. ¿Sabe por qué? Porque la tierra es una atmósfera de materia, y la tierra es una atmósfera donde lo lógico está empoderado. Ahora, Pablo nos dice: mirad a los cielos, donde está Yeshua sentado a la diestra del Padre. Mirad el poder del agua y el poder del fuego, el poder de la fe, donde lo lógico no existe. Allá la lógica se rompe. Hello. Entonces, Chama-in. En el principio creó Dios lo Chama-in, el fuego y el agua, la atmósfera superior. Y luego dice entonces Bará vuelve a conectar ahora la tierra
cielo y tierra, lo conecta como una misma cosa, como una misma plataforma, como una misma atmósfera. Aquí hay un misterio muy poderoso, y es que les voy a hablar de la segunda tierra. Esta es la primera tierra, que se llama Erech, que significa tierra que salió de la boca de Elohim. Dios dijo que sea la tierra, y fue la tierra. De la boca de Elohim, del misterio de Bará y de la plataforma de Eb, fue creada la tierra. Hello. Ahora, dentro de esa tierra que Dios había creado, yo creo y yo interpreto que en Génesis 1:1 está creada toda la creación, porque lo dice literalmente así, pechamente literal, es así, está creado todo. En el principio creó Dios. En el principio, en el punto de partida, Elohim creó los cielos y la tierra. Ya está todo creado. Ahora, cuando Dios se lo va a traducir a Moisés, que fue el que escribió la Torá, le tiene que hablar como si le hablara en un orden gramatical, porque ahora el hombre se había convertido en una creación caída y no podía entender un lenguaje de gloria. Entonces Dios tenía que usar un mecanismo para hablarle a una generación que cayó de la gracia a través de un lenguaje caído. Es lo que Dios está ordenando para volver a reordenar la creación. Hello. Entonces, si vemos alguna palabra de las que están allí en el principio, como es primero Bereshit, Génesis es el punto de partida de todo lo que tiene existencia. Lo profético tiene una legalidad en el mundo espiritual con el punto de partida. El punto de partida, porque lo profético, el principio de la creación es profético, porque lo profético fue diseñado para traer a la luz los diseños superiores. Es por eso que cuando Dios se le aparece a Moisés en el monte, y él va a regir el tabernáculo, le dice: cuídate de hacerlo todo conforme a la semejanza que se te mostró en el monte. Entonces, el tabernáculo era una semejanza profética que iba a funcionar en la tierra como funcionaba allá en el cielo. Estamos avanzando porque llegamos casi al final de los 45 minutos que vamos a transmitir de esta clase. La segunda palabra es Bará, creó. Es la fuente misteriosa de la cual todo se expande y manifiesta forma y propósito sobre el universo. Aquí entra a operar el poder de la declaración o la proclamación profética, el poder del dabar. En la boca, por eso que dice la Biblia que en poder de la boca está la vida y la muerte. Y el Salmo 33:6 dice que por los dichos de Elohim fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos. Entonces, en Bará está la plataforma del poder creacional. Luego vemos la palabra Elohim, eterno creador, Dios. Es la fuente que sostiene todo en los cielos y en la tierra, tal como dice la palabra, que todo vino a existencia por medio de su palabra y todo se sostiene por ella. Hebreo 11:3. Por la emuná entendemos que el Olamín, el eterno, que el eterno fue preparado por la palabra de Yahweh Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí vemos otra vez el poder de la proclama, el poder que tiene la proclamación, el poder que tiene la palabra, el poder que tiene Bará. Cuando nuestra boca habla, nuestra boca activa un Bará. Bará es una fuente misteriosa. Cuando David dice: mi embrión vieron tus ojos, David está hablando del libro Bará, del libro creativo. Porque luego dice cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Entonces, Dios ha depositado en ti el misterio de la creación. Entonces, el misterio de descifrar cosas creativas en tu vida está en ti. Porque tú tienes un libro que fue escrito a través de ti. Esto es otra clase, pero quiero compartir el corte de la creación o el rompimiento de la desconexión, porque antes de que tú entraras en el vientre de tu madre, tú eras un ser superior, un alma superior. Ahora viene un quebrantamiento y un rompimiento y una desconexión
cuando tú entraste, tu alma entró en la formación, cuando el óvulo y el esperma de tu madre se combinaron y fueron uno, allí hubo una desconexión del mundo superior y tú entraste en lo que se llama la etapa de la inconsciencia, luego en la conciencia, y la gente se comienza a hacer preguntas como: ¿cuál es mi propósito en el mundo? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué yo hago en esta tierra? ¿Qué yo hago en este planeta? ¿Qué yo hago en este sistema? Y lo que tú necesitas es, como David, redescubrirte. David se redescubrió y dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Aleluya, poderoso es el Señor. Otra palabra que encontramos allí es la palabra que le dije en el principio, que era tiempo y aproximación. Esta palabra es la que procede de todo lo que se va a manifestar. Ella es de Ale a Tabe, representa los 22 ladrillos de la creación. Cada consonante tiene un propósito específico, que eso también será una clase aquí en la escuela. Vamos a dar una clase de aprender los principios, de aprender los principios de las consonantes hebreas en el alfabeto hebreo, cuando usted va a tener su cuaderno allí. Otra palabra que vemos allí en él, bueno, quiero poner un ejemplo en él, el ejemplo de Jeremías. Cuando Jeremías era un Jeremías 1 dice: vino palabra de Yahweh a mí preguntándome: Jeremías, ¿qué es lo que ven? Y respondí: yo veo una vara de un almendro. La palabra es Dabar Yahweh o Lamingo Lamen Atam Roe Yameyun Beomer Makela Chome Anit. Yo veo una rama de almendro. Habló Yahweh: tú has visto bien, porque yo estoy vigilando para cumplir mi palabra. Yahweh tenía un como cuando le dijo a Jeremías era un una persistencia. Cuando Yahweh le dijo a Jeremías: eres mi profeta, y Jeremías dijo: yo no sé hablar. Cuando Yahweh le dijo a Moisés: vete, porque tú libertarás a mi pueblo de la esclavitud, y Moisés le dijo que él no podía, y Dios tuvo que convencerlo. Fueron hombres que se rehusaron porque ellos desconocían la asignación superior que ellos portaban, la asignación superior que ellos cargaban, la asignación que había dentro de ellos, la asignación que el Padre había depositado en su espíritu y que estaba determinada a ser cumplida en ellos, porque era parte de su jurisdicción superior. Entonces, en algún momento de tu vida tú te tienes que encontrar con Elohim. Cuando tú te encuentras con Dios, yo viví muchos días fuera de los caminos de Dios, pero cuando yo me encontré con Dios, comencé a encontrarme con mi propósito superior, con mi diseño, para que yo fui creado en la eternidad. Porque el principio, antes del principio había una eternidad, y el principio es marcado a causa del propósito nuestro. Ahora, la eternidad es la verdad jurídica de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Cuando usted entra en la eternidad, y dentro de la eternidad usted se encuentra con usted, porque ese que usted ve, este que usted está viendo a través de este video, ese no soy yo. Simplemente fue un cuerpo, una materia, un físico, algo terrenal que Dios usó para legalizarme en la tierra, porque así tenía que ser legalizado en la tierra. Pero dentro de mí hay una verdad superior que precede a este hombre que usted está viendo delante de usted. Estamos terminando, estamos llegando a los 45 minutos ya. Entonces, luego vemos la palabra Chamaín, revela la persistencia de los cielos, su plano, función en el Chamaín. Los cielos fueron creados el primer día de la creación. Algunos teológicos sostienen que hay 3 cielos, pero le dije que vamos a tener una clase para debatir cuántos cielos hay por medio de la palabra. Aleluya. Luego vemos la palabra Eret, que significa la tierra. Y aquí en tierra, la palabra Eret significa la tierra que fue creada por medio de la palabra que salió de la boca de Hashem. Luego hay otra tierra, que es la tierra cuando Dios crea al hombre, que de la misma tierra que salió de la boca de Hashem, Dios tomó una tierra que se llama Adamá,
tierra cultivable, y de ahí crea a Adán, sopla alma sobre él superior, y Adán se convierte en una alma superior. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hoy solo nos dio el tiempo para interpretar el capítulo 1 de Génesis. Necesitaríamos otra clase para ver cuando vayamos a ver clase de guerra espiritual y de cautividad regionales. Vamos a ver el capítulo número 2 desde una perspectiva hebrea. Hoy el tema que acabamos de ver fue los misterios del principio y los 4 métodos de interpretación, que es, les recordamos, el primer método es la palabra pechá, es en el sentido pleno del texto. El segundo es el remes, el cual es el nivel de principio que conduce a la homilítica de los sermones. Cuando tú conscientemente estudias la escritura, tú estás en el nivel reme. El tercer es el nivel drop, es el nivel esotérico. El esotérico no es de esoterismo de brujería. La palabra esotérico habla de misterio o pista. Trata con patrones escondidos, mensaje. Le voy a poner un ejemplo de un mensaje o de una interpretación drash. Por ejemplo, cuando Cristo muere, me voy a tomar 3 minutos más aquí. Cuando Cristo muere y Pedro y Juan entran al templo, a la tumba de Jesús, Pedro encuentra el manto de Cristo doblado y aparte. ¿Qué pasa? En remes, en el misterio, en remes, en drash, en la parte esotérica escondida o la pista, yo tengo que encontrar la siguiente interpretación. ¿Por qué Cristo dejó el manto doblado aparte? ¿Qué pasa? En la cultura hebrea, cuando alguien te invita a comer, te da un manto hebreo para que te siente a la mesa. Y cuando tú terminas de comer, con el manto tú vas a enviar un mensaje. Tú tomas el manto, te limpia. Si tú pones el manto sobre el plato donde tú comiste, significa que te sentiste a gusto y que quieres que se repita la invitación. Ahora, si tú no pones el manto sobre el plato y tú lo pones aparte, significa, mira, no me sentí bien con tus hijos, no me sentí bien con tu comida, no me sentí bien en tu casa, por favor, no me vuelve a invitar. Entonces se interpreta que como Jesús dejó el manto aparte, por eso Juan dijo, Pedro se lo han robado, y Jesús dijo, Pedro no, ha resucitado. Pedro entendió el mensaje que le estaba llegando en el nivel de Drosh, oculto, el esoterismo de la cultura hebrea, lo escondido, la pista, el oculto, lo recóndito. Hello, que es un significado de Elohim, oculto, recóndito, el que es inalcanzable, porque él mora en luz inaccesible. Entonces Pedro por eso supo que él había resucitado. Y hay muchos mensajes en los evangelios de Jesús que no están interpretados desde una cultura hebrea, sino desde una cultura griega, y por eso a veces hay confusión. A lo largo de esta escuela vamos a aprender un poco más de interpretación hebrea y cómo podemos entender e interpretar misterio y profundidades. La próxima semana espero que podamos transmitir en vivo. Si usted tiene alguna pregunta sobre la clase, por favor usted puede escribir al correo profetajulio.defel@gmail.com y le vamos a responder todas sus preguntas. Shalom, shalom. Dios le bendiga, y también puede escribir aquí abajo en el video y nosotros le vamos a responder su pregunta. Shalom, shalom, y hasta una próxima ocasión. Shalom, shalom. Espero que Dios haya bendecido su vida de una manera especial y que su espíritu se abra. La próxima semana, el próximo lunes, por en hora de la noche, porque aquí en hora de la tarde en Cali se cae el internet. Hay problemas de internet. Vamos a transmitir
nuevamente. Aleluya. Padre amado que estás en los cielos, Baruch atah Adonai, bendito eres, creador del universo. Gracias por esta clase, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que va a recibir esta enseñanza y cada persona que será bendecido de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ינחני במעגלי צדק למען שמו, גם כי אלך בגיא צמא